Quizás te he imaginado, tal vez solo he soñado. Mi alma ansía por ti, mi piel se duele sin ti. El aire esquiva tu voz y es tan cruel la ausencia. De noche te adivino, sé que eres mi destino. Sueño embriagada en tu olor. Sé que es delirio este amor, locura de soledad, gozo de dolor, ausencia. Siento que rondas junto a mí, te apoderas de mí. Imaginar, tal vez soñar, es la sola razón. Convertirme en canción, tocar tu corazón. Envuelve mi alma mía, oye la melodía que está sonando por ti, porque vendrás a mí. Será el sueño realidad, sentir tu calor, convertir este amor en eternidad. Ven hacia mí, quiero sentir que tú eres más que ausencia. Canal 4 Radio, somos tu voz. Hi ha històries que semblen de por,
però que en realitat parlen d'una altra cosa molt més antiga i més humana. La necessitat de no perdre allò que estimam. Avui és el Dia Mundial d'en Dràcula, clac, sabeu què és, no? I pot ser, com bé dir, una cosa que molts desconeixen. Darrere les ombres dels castells envoltats de boira i dels ullais afilats, hi ha també una gran història d'amor. Fosca, impossible, desesperada, però amor al cap i a la fi. Perquè pot ser el verdader terror no és la mort, pot ser el sublit, el temor de que una persona estimada desapareixi per sempre. I Dràcula, aquell personatge nascut de la imaginació d'en Bram Stoker, el 26 de maig de 1897, és, en certa manera, un home condemnat a viure eternament, cercant allò que va perdre. Una figura tràgica, gairebé poètica, atrapada entre la passió i la condemna. Tal vegada per això continua fascinant-nos, perquè tots, en qualque moment, hem volgut retenir qualcú més temps del compte. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emoció, memòria i art i cosetes nostres. Obriu els ulls, deixeu-vos dur i començam. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calle i estem aquí, gràcies a Déu, per oferir-vos el programa 359 de Mallorca a la carta, el magazín que de dilluns a dijous, en rigorosíssim directe, vos du entrevistes, reportatges, ressenyes, articles, persones i personatges de tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta, per xerrar fonamentalment de la nostra estimadíssima terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Com està aquesta senyora? Bones tardes, Rafael. Beníssim, beníssim. Tot està perfecte. Molt bones tardes, estimada audiència. Efectivament, avui, 26 de maig, se celebra el Dia Mundial de Dràcula, coincidint en la data de la seva publicació l'any 1897, de la novel·la escrita per Bram Stoker, una de les grans obres de la literatura gòtica universal. Encara que molta gent associa Dràcula exclusivament amb el terror i els vampirs, experts literaris recorden que la novel·la també compta amb una forta càrrega emocional i simbòlica relacionada amb l'amor, la pèrdua i el desig de vèncer el pas del temps. Inspirat parcialment en la figura històrica d'en Vlad l'Emperador, un príncep romanès conegut per la seva crueltat. El personatge de Dràcula ha anat evolucionant amb el temps, sobretot gràcies al cinema, fins a convertir-se també en un símbol d'amor impossible i etern. Una història gòtica, sí, però també una reflexió sobre allò que som capaços de fer quan estimam o quan no volem deixar partir algú. Y bueno, hoy vamos a hablar de fútbol. El fútbol tiene una cosa curiosa. Cuando se gana, se celebra. Cuando se pierde es cuando uno de verdad descubre quién está siempre ahí. Y el mallorquinismo acaba de recibir un golpe duro. El Real Club Deportivo Mallorca jugará la próxima temporada en Segunda División, después de 5 años en Primera. Así han sido temporadas intensas, con alegrías, noches memorables, sufrimiento y permanencias peleadas que todavía muchos recuerdan con emoción. Hoy queremos mirar este momento desde el lado más humano del fútbol, el de la afición que nunca falla. ¿Qué ha pasado esta temporada? ¿Qué ha faltado? ¿Planificación deportiva? ¿Llegaron tarde los cambios? ¿Qué necesita el Mallorca para volver a Primera? ¿A quién ficharían los propios aficionados? ¿Hay que mantener el entrenador Martín de Michelis? Y sobre todo, ¿cómo se levanta la ilusión después de un descenso? Hoy nos acompañan Sebastián Badell, presidente de la Peña Mallorquinista, Asvisi de Campos, y José Cruzado, socio de la Peña, dos voces del mallorquinismo vivo desde el sentimiento, la fidelidad y también la esperanza.
Además, como cada martes, tendremos a Sedi Barrat, que con su espacio El Eco de Sedi nos trae lo más granado de los eventos socioculturales acaecidos en nuestra ciudad. Y claro está, os ofrecemos los espacios habituales, la ronda de la Noguera, hoy en Escaló de San Agustí a Formentera, cosas y casos de los Baleares, un paseo por la gastronomía mundial y el espacio Historias Mínimas, que hoy nos trae El hombre que esperaba el tren. ¿Qué tal, Rafael? Me parece perfecto. Mira. Creo que tenemos un programa insuperable hoy. Hoy tenemos a nuestra queridísima amiga y muy admirada colaboradora, Sedi Barrat, que como cada martes nos traerá las últimas novedades de los eventos socioculturales de nuestra ciudad, como ha dicho María, y además tenemos a Nan Sebastià y a Nan José, que son de estos aficionados de real al mallorquinismo, son mallorquinistas a tope, y están de duelo porque el Mallorca se ha ido a segunda división. Hoy nos hablarán de lo que siente alguien que quiere a un club, en este caso Barralet, Mallorqueta, nostre, Orament que diuen, escoltau, perquè val la pena escoltar dues persones que estimen molt el nostre club Real Deportiu Mallorca. I donen, sense perdre més temps, en l'hora baixa tan fantàstica que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4, Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes, d'absoluta confiança. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma. Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reina Esclaramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza, viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. ¿Te imaginas viajar a Japón sin salir de Palma? En Toki Sushi, la experiencia va mucho más allá de comer. Un espacio moderno, amplio y con una decoración extraordinariamente bella y distinguida, pensado para disfrutar sin prisas. Come cuanto quieras en un formato de buffet donde eliges desde la tablet directamente en tu mesa. Rápido, cómodo y siempre recién preparado. Más de 300 variedades te esperan. Sushi, sashimi, rolls creativos, opciones vegetarianas y platos calientes como gyozas o tempuras, pescado fresco, cortes precisos y un arroz en su punto perfecto. Cada bocado, puro equilibrio y sabor. Y para momentos especiales, disfruta de una sala privada para hasta 20 personas.
Toki Sushi, Carrer de l'Hort de ses Ánimas 20 en Palma. Abierto todos los días de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Reservas en el 971 23 27 68. Toki Sushi. Come, elige y disfruta sin límites. En La Mallorquinada creemos que disfrutar es la mejor forma de cuidarse. Trabajamos con ingredientes frescos, producto local y recetas originales que combinan lo saludable con el placer de comer bien. Cada plato habla por sí solo. Sabores de temporada, propuestas ligeras y postres que se disfrutan sin remordimientos. Porque sentirse bien también puede ser delicioso. La Mallorquinada es mucho más que un lugar para comer. Es ese rincón donde puedes desconectar con un café, trabajar tranquilo o compartir risas entre amigos. Billar, futbolín, dardos y un ambiente que invita a quedarse. También abrimos nuestras puertas a la música en vivo, monólogos, tardeos y eventos culturales. Y si tienes algo que celebrar, aquí encontrarás tu sitio. La Mallorquinada, carrer Gremi de Corredors 10, Polígono Son Rossinyol de Palma. Horarios de lunes a viernes de 7 a 16. Jueves, viernes y sábados de 19 a 24 horas. Reservas en el 608 86 02 48. Y bueno, queridísima audiencia, después de una serie de inconvenientes que hemos resuelto muy bien, sí, por cierto, vamos la he cantado yo. a iniciar el programa con el primer contenido que, como todo el mundo sabe, se trata del paseo de María Zanoguera, aquí presente, por las Islas Baleares. I avui serà anat ni més ni manco que a Formentera. Oh, ¿Quién lo diria? quina monada. Ha pegat a Formentera en Escaló de Sant Agustí. Quasi res. Es diu que vamos a hablar un poquito del Cabo de San Agustí, per si gent que no ho coneix, és una preciositat, eh? Anam, María. El pequeño puerto que todavía habla con el mar. Qué bien. Hay lugares que no hacen ruido, pero dejan huella. Y en Formentera, allí donde muchos pasan deprisa buscando playas imposibles o atardeceres de postal, existe un rincón pequeño, discreto y auténtico, que parece haber hecho un pacto con el tiempo. Escaló de Sant Agustí. Sí, no es un gran puerto, ni falta que le hace. De hecho, durante muchos años fue una de las puertas naturales de Formentera, cuando la isla todavía vivía más pendiente del mar que de los turistas. Por aquí llegaban mercancías, provisiones y noticias del mundo. Y también salían pescado, historias y silencios, porque los puertos pequeños tienen una forma muy especial de contar las cosas sin prisa. Lo primero que sorprende cuando uno llega a Escaló de Sant Agustí son aquellas pequeñas casetas de pescadores asomadas a la roca y los varaderos de madera, esas rampas tradicionales por donde las barcas eran izadas para protegerlas de los temporales. Se trata de una imagen tan propia de Formentera que parece detenida en otro tiempo. Todo es sencillo, pero precisamente ahí reside el secreto. No sobra nada. Y es que antes de que llegara el turismo, la vida en Formentera no era fácil, no era nada fácil. Los pescadores conocían el mar como quien conoce el carácter de un amigo, pero un amigo complicado. Sabían cuándo confiar en él y cuándo respetarlo. Había días de buena pesca y días de regresar casi con las manos vacías. Pero el pescado, la sal y el esfuerzo formaban parte de una economía humilde que ayudaba a sostener muchas familias. Sí, antes éramos muy humildes, antes del turismo.
Y en el calor también hay una sensación curiosa, ¿eh? Sí, la de entrar en una Formentera antigua, casi secreta. Una Formentera de conversaciones a la fresca, de puertas abiertas, de redes tendidas al sol y de un tiempo que parecía caminar mucho más despacio. Quizá por eso muchos dicen que aquí todavía se respira el alma verdadera de la isla. Y si uno mira hacia el mar, verá aguas transparentes, sí, pero también una costa de roca y corrientes que durante siglos obligaron a los marineros a afinar el ojo y la prudencia. Porque el Mediterráneo, incluso cuando parece tranquilo, siempre pide respeto. Sí, Formentera no es solo arena blanca y aguas turquesas, también es memoria. Y es que lo de Sant Agustí es uno de esos lugares que todavía recuerdan que las islas, antes de convertirse en destino, fueron refugio, esfuerzo y forma de vida. Porque quizá los lugares más auténticos son aquellos que no necesitan presumir para quedarse a vivir dentro de nosotros. Pues sí. Qué bonito es, ¿eh? Y vamos con el siguiente contenido, queridísima audiencia. Se trata de cosas y casos de los Baleares, es dir, de los habitantes de las Islas Baleares, coses nostres, i començam amb les torres de defensa de Menorca, las torres de defensa de Menorca. Mucho antes de que existieran los radares o las alarmas modernas, Menorca ya tenía su propio sistema de vigilancia frente al peligro. Entre los siglos XVI y XVIII, la isla fue sembrándose de torres costeras defensivas para controlar la llegada de piratas berberiscos y corsarios. Sí, llegaban desde el norte de África o el Mediterráneo oriental, asaltando pueblos, robaban mercancías e incluso secuestraban personas para pedir rescates o venderlas como esclavos. El miedo al ataque formaba parte de la vida cotidiana de los isleños. Estas torres estaban situadas estratégicamente para verse unas a otras. Cuando aparecía una embarcación sospechosa, se encendían hogueras o se levantaban columnas de humo durante el día, creando una cadena de avisos que recorría la isla en muy poco tiempo. Sí, algunas de aquellas torres, como la de Fornells o la de Punta Prima, siguen hoy en pie, recordándonos que el Mediterráneo no siempre fue un mar tranquilo, sino también un territorio de vigilancia y de supervivencia. Vaya. Pues vamos a otra cosa, el primer tren de Mallorca. Sí, el 24 de febrero de 1875, Mallorca entró de lleno en la modernidad con la inauguración de la línea ferroviaria entre Palma e Inca. Sí, la locomotora de vapor fabricada en Inglaterra causó auténtica fascinación. Para muchos mallorquines era la primera vez que veían una máquina capaz de avanzar sin caballos, soltando humo y ruido mientras atravesaba campos y huertos. Aquel primer viaje fue casi una fiesta colectiva. En muchos pueblos se organizaron celebraciones, se adornaron estaciones y hubo música y curiosos esperando ver pasar aquel prodigio técnico. El tren transformó el comercio y acercó distancias en una isla donde desplazarse podía llevar horas. Hoy todavía resiste como parte del paisaje mallorquín, especialmente el histórico tren de Sóller, convertido ya en símbolo sentimental de la isla. Ai, el tren de Sóller, que és de guapo. Que és de guapo. Sí. Anem a una altra cosa, el peix sec de Formentera, el pescado seco de Formentera. Si hay un alimento que resume la capacidad de adaptación de los formenterenses, ese es el peix sec. Durante generaciones los pescadores aprovechaban especies como la raya o el cazón para conservarlas durante meses. El pescado se abría cuidadosamente, se salaba ligeramente y se dejaba secar al sol y al viento sobre estructuras hechas con ramas de sabina, aprovechando el clima seco de la isla.
Después se guardaba en aceite de oliva o se utilizaban directamente en cocina. Hoy sigue siendo uno de los ingredientes más característicos de la famosa ensalada payesa, junto al pan duro, las patatas y los pimientos. Ensalada payesa de Formentera, es una exquisitez. Ya bueno. Lo que nació como una necesidad de supervivencia se ha convertido con el tiempo en uno de los sabores más auténticos y más apreciados de Formentera. Muy bien, y a otra cosa, el mito del origen del nombre de Ibiza, ¿eh? Sí, Que tiene sí. mito. Sí, muchos creen que el nombre de Ibiza es simplemente antiguo, pero detrás de todo hay una historia fascinante. Fueron los fenicios quienes fundaron la ciudad hacia el año 654 a.C., y la llamaron Ibosim o Ibosim a Ibiza, un nombre relacionado con el dios Bes, el dios Bes, divinidad protectora del hogar, la fertilidad, la música y la alegría. Bes era una figura muy peculiar dentro del mundo antiguo, pequeño, sonriente, casi burlón, representando muchas veces y tocando instrumentos o bailes. Sí, está representando tocando instrumentos. Algunos historiadores creen que los fenicios eligieron su protección porque Ibiza era un enclave comercial importante, pero también un lugar de descanso para los marineros. Con el paso de los siglos, aquel Ibosim fue transformándose hasta llegar al actual nombre de Ibiza, conservando un eco de aquel dios alegre y protector. Y así es Ibiza, de alegre y de protectora. Sí, y de el dios todo. Bes. Vamos con otra cosa, esta es el sabreu molt, el ball de bot y la vida social en Mallorca. Hasta hace no tantas décadas en Mallorca no había verbena, fiesta patronal o celebración popular sin ball de bot. Más que un baile, era un punto de encuentro social. Sí, sí, las jotas, mateixes, boleros o fandangos reunían generaciones enteras en plazas y patios, donde la música tradicional servía para celebrar, compartir y también, muy importante, para conocerse. Y es que muchas historias de amor comenzaron precisamente allí. Un cruce de miradas durante una jota, un muchacho que se atrevía a invitar a bailar a una joven que aceptaba, y repetir piezas podía ser el principio de un noviazgo. Sí, 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 en una sociedad mucho más reservada que la actual, la mallorquina, el ball de bot era también una forma discreta y aceptada de cortejo, es decir, de festejar. No pocos matrimonios mallorquines empezaron siguiendo el compás de unas xeremías o un tamborino. Ya ves. Vamos a otra cosa, los gigantes y cabezudos. Las fiestas patronales de muchos pueblos de Baleares todavía conservan una tradición que fascina a pequeños y mayores, los gigantes y cabezudos. Estas enormes figuras que desfilan acompañadas de música y comparsas mezclan elementos religiosos, históricos y populares. Los gigantes suelen representar reyes, nobles, campesinos ilustres o personajes ligados a la historia local del pueblo. Los cabezudos, en cambio, tienen un punto más travieso. Con sus enormes cabezas caricaturescas, recorren las calles persiguiendo a los niños entre risas, carreras y pequeños sustos que forman parte de la memoria de cualquier infancia isleña. Lo curioso es que cada pueblo ha ido creando sus propios personajes, convirtiendo estas figuras en auténticos guardianes festivos de la identidad local. És a dir, cada poble té la seva. Exacte. Los Baleares hemos sabido mezclar la historia, la leyenda, la fiesta y costumbres hasta convertirlas en parte de nuestra forma de ser. Porque detrás de una torre frente al mar, de un baile popular o de un plato humilde, siempre hay una historia esperando ser contada.
bueno, queridísima audiencia, vamos con el espacio más sabroso de nuestro programa. Ve, sabroso es un decir, porque hay algunos platos que te la marinera. Nos vamos de paseo por el mundo, pel món. Anamos de viatge pel món y nos paramos en algunos países para probar sus platos más famosos. Y comenzamos por el sudeste asiático y el durian. El durian es el rey de las frutas. Pocas frutas generan tanta fascinación y rechazo al mismo tiempo como el durian, considerado en países como Tailandia, Malasia o Indonesia el auténtico rey de las frutas. Su aspecto ya impone respeto, lo podéis ver en pantalla quienes lo veáis por la televisión. Es una gran esfera cubierta de espinas, de cáscara dura y aspecto casi prehistórico. Pero lo verdaderamente legendario es su olor, tan intenso y penetrante que muchos hoteles, aeropuertos y medios de transportes públicos lo prohíben expresamente, algo que puede verse en carteles de Singapur con un durian tachado como si fuera el tabaco. Sí, sin embargo, quienes logran superar la primera impresión, que es muy fuerte, suelen enamorarse de su sabor. Los defensores del durian lo describen como una mezcla sorprendente entre crema pastelera, almendra, vainilla, queso curado e incluso cebolla caramelizada, que así res. Madre mía. Hay quien dice que huele al infierno y sabe al cielo. Tan apreciado es que en algunos ejemplares alcanzan precios muy elevados y existen auténticos expertos capaces de distinguir variedades como si se tratara de grandes vinos. Bueno, ahí ves, hay de todo en esta vida. Esto, Pues ahora nos vamos a Noruega, a Noruega. Y el plato se llama la lutefisk. Lutefisk, nada más y nada menos. En los fríos inviernos escandinavos nació uno de los platos más singulares del norte de Europa, la lutefisk. Se elabora a partir de bacalao seco, normalmente el mismo que durante siglos alimentó a pescadores y marineros del Atlántico Norte. Lo curioso llega después. El pescado se trata con una solución alcalina, tradicionalmente lejía alimentaria, es decir, llixivet, para rehidratarlo y modificarlo completamente su textura. El resultado sorprende a casi cualquiera. Una carne translúcida, temblorosa y gelatinosa, con un sabor muy delicado y una textura que despierta amores y rechazos por igual. En Noruega, Suecia o algunas comunidades escandinavas de Estados Unidos, sigue siendo un plato muy ligado a la Navidad. Se sirve con mantequilla, patatas, guisantes o panceta. Y muchas familias mantienen la tradición como un ritual heredado de generaciones y generaciones. Horrible. Otra cosa, el ajiaco santafereño de Colombia. O sea que nos vamos a Colombia ahora, María. Colombia, sí. Si hay un plato que huele a hogar en Bogotá, que es la capital de Colombia, como todo el mundo sabe, ese es el ajiaco santafereño, que así sonoma. Pues sí, es muy difícil. Se trata de una sopa robusta, nacida en la altitud fría de la capital colombiana, donde el clima invita a platos reconfortantes. Su gran secreto está en mezclar 3 tipos distintos de patata criolla, sabanera y pastusa, junto a pollo, mazorca de maíz y una hierba aromática muy característica llamada guasca, difícil de sustituir porque aporta el sabor más reconocible del plato. Pero el ritual del ajiaco no termina en el plato. Tradicionalmente se acompaña con arroz blanco, aguacate, nata o crema de leche y alcaparras. Es decir, que cada comensal añade a su gusto. Madre mía, más que una receta es casi una ceremonia familiar de domingos y celebraciones. Un plato humilde en origen que ha terminado convertido en uno de los grandes símbolos gastronómicos de Colombia. Y ahora anem a Filipinas y que este es fotut. No puedo. El balut. Hay platos que son una experiencia cultural en toda regla. Y el balut seguramente ocupa uno de los primeros puestos. Consiste en un huevo de pato fertilizado
incubado durante unos días hasta que el embrión está parcialmente desarrollado, está vivo. ¿Ah? Después se cuece y se consume caliente directamente de la cáscara. En Filipinas es comida callejera habitual y se vende en puestos ambulantes, especialmente por la noche, para que no lo vean, seguramente. Sí, te gusta mucho a ti, María, este plato, ¿eh? ¿A mí? Pero para muchos filipinos es un alimento energético, nutritivo e incluso afrodisíaco, es decir, si en plan, después vas como una moto. Venga, hombre, no me lo Rico creo. en proteínas y muy vinculado a la tradición, a la tradición popular. El modo de comerlo también tiene su ceremonia, ¿eh? Primero se bebe el caldo interior y después se consume el resto del contenido con un poco de sal o vinagre. Ay, desde luego, para muchos occidentales supone un auténtico reto psicológico, una aventura gastrocultural en toda regla, pero quienes lo defienden aseguran que es mucho menos impactante de lo que parece. Sí. ¿Cómo creo que? De hecho, hemos tenido aquí una persona que lo ha comido y... Y bueno, vamos con el siguiente contenido, querido Iván, ¿eh? Vamos. No. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el último contenido antes de pasar a conversar con nuestros invitados de hoy. Primero, como cada martes, Sedi Bebarrat nos va a contar lo mejor, lo que ha ocurrido en Palma, eventos socioculturales a tope en Sedi, no se pierde ni uno. Hombre, y después ya te tenemos digo. en el estudio a dos mallorquinistas de verdad, de corazón, en Sebastián y en José. Están molt decebuts, están muy... porque el Mallorca ha bajado a segunda división. Pobrecito el Mallorca. Vamos a hablar con ellos, aunque lo tenían, hace ya unas jornadas que lo tenían un poco asumido, después nos hablarán de todo esto. Pero hoy sabréis qué sienten los mallorquinistas de verdad, aquí en el estudio. Vamos con un contenido y pasamos a hablar con ellos. Lo llamamos historias mínimas. Historias mínimas. Y hoy xerrarem del hombre que saludaba al tren, un amo que saludaba en el tren, no se sabe por qué. Anem allá. Hay costumbres tan pequeñas que apenas llaman la atención, gestos diminutos que terminan formando parte del paisaje de un pueblo, igual que una farola torcida, un banco gastado o un reloj que nunca da bien la hora. En una pequeña estación de tren, de esas donde todavía se oye antes el silencio que la máquina, había un hombre que cada tarde aparecía a la misma hora, ni un minuto antes ni un minuto después. Llegaba despacio, sombrero en mano durante el verano, bufanda gris cuando el frío apretaba y se sentaba siempre en el mismo banco. No hablaba mucho, saludaba al jefe de estación con una inclinación leve de cabeza, preguntaba si el tren iba en hora, aunque jamás parecía importarle demasiado la respuesta. Es decir, si anava bé y si no anava també. Y él esperaba. Los niños del pueblo empezaron a fijarse en él. Debe de esperar a alguien, decían. O quizá tiene un hijo trabajando en el tren. No, seguro que este hombre fue maquinista, aseguraban otros. En los pueblos, cuando alguien hace algo raro durante demasiado tiempo, la gente termina inventándole una biografía. Pero él nunca subió al tren. Jamás. Cuando el convoy apareció al fondo de las vías, aquel hombre se ponía en pie con una lentitud casi ceremoniosa. Esperaba a que la locomotora redujera la marcha y justo cuando pasaba frente al andén, levantaba la mano. No como quien para un taxi, ¿no? No, sino como quien saluda a alguien querido. Sí, y lo curioso era que el maquinista siempre respondía con una pequeña bocina breve y un gesto desde la ventanilla. Luego, el tren seguía su camino. Y el hombre simplemente se anava. Sin prisa. Sí, pero sin tristeza aparente, ¿eh? Como si aquello hubiera sido suficiente. Durante años ocurrió exactamente lo mismo. Verano, invierno, lluvia o viento. A las 6:10 de la tarde. Siempre. Hasta que un día dejó de aparecer el hombre. Y entonces el pueblo, porque los pueblos también notan los silencios, empezó a preguntar. El jefe de estación fue quien acabó contando la historia, ¿eh?
Muchos años atrás, aquel hombre había despedido allí a su mujer. Ella debía viajar unos días para cuidar a una hermana enferma. Antes de subir al tren, le hizo una promesa sencilla. Cuando vuelva, quiero verte aquí esperando, le dijo ella. Pero nunca volvió. No, un problema de corazón se la llevó. Se la llevó lejos, demasiado lejos y demasiado pronto. Durante semanas, él siguió yendo a la estación pensando que quizás habría un error, una carta perdida, un milagro atrasado. Después comprendió que no regresaría nunca. Pero no dejó de ir. Porque un día el maquinista, otro distinto al de entonces, le preguntó: ¿A quién espera usted? Y él respondió algo tan sencillo que dejó al hombre sin palabras. Ya no espero, solo saludo. Desde entonces, cada conductor que hacía aquella ruta conocía la costumbre. Al pasar, sonaba una bocina breve, pip, pip, como quien devuelve un abrazo desde lejos. Porque a veces el amor no desaparece. Solo aprende a vivir de otra manera. Y quizá las personas no se marchan del todo mientras alguien siga guardándoles un lugar. Aunque sea en un banco de estación de un pueblo, a las 6:10 de l'hora baixa. Pues sí, bonito. Hola, què tal? Som en Manu Blanco i vos esper dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. A la 1 del migdia a Benicomprat. Podeu comprar els tiquets a qualsevol oficina d'Alcon Viajes perquè tindrem un sorteig d'un viatge fantàstic. També els podeu comprar de restaurants de germans, carrer del Mascaró, com són les Torres d'Ariany, bar La Curva de Cipodro en Son Pardo i a Benicomprat. Hi haurà una festassa. Música amb en Joan Nadal, Anna Maria Sanoguera, rialles amb Madó Pareta, DJ Peter posarà lo millor de Ràdio Murta. Moltes coses t'esperen dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta. I és que no te pots perdre. Si vens vestit de blanc, tindràs regal segur, però segur, En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Atención, Palma. Cuenta atrás final en la calle Reina Esclaramunda, número 9. Antigua, la gran tienda de antigüedades, afronta sus últimos días antes del cierre definitivo. Tras toda una vida dedicada al arte, su propietario, Daniel Cota, reputado tasador, se despide poniendo en liquidación toda su colección. Es ahora o nunca. Pintura, escultura, cristalería de Murano, bronces, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, piezas únicas que no volverán. Cada objeto con historia, cada pieza con alma.
Precios excepcionales, descuentos reales, oportunidades únicas. Antigua, calle Reinas Claramunda, número 9, en Palma. Últimos días, últimas oportunidades. Cuando se cierre, será para siempre. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a dar paso a nuestro primer invitado de hoy, que como cada martes se trata de Sedi Bebarrat. Muy buenas tardes, doña Sedi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, amigo Muy buenas mío. tardes. Muy buenas tardes, María, Rafael, gracias por un martes más. Gracias a ti. Y otro menos. Digo, hay veces, por ejemplo, como hoy, yo quiero decir una cosa. Yo no tengo una caja fuerte en mi casa, no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque no tengo cosas muy valiosas. Pero si hubiese tenido cosas valiosas, seguramente que tenía una caja fuerte y guardaría cosas buenas en caja fuerte. Yo no voy a traer una caja fuerte en mi casa o en mi oficina para guardar bijutería. ¿Eso es verdad o no? Hombre, pues un poco tonto, la Normalmente verdad. uno guarda cosas buenas en caja Exacto. fuerte, no bijutería. Vamos a ver, lo que han encontrado en la oficina o en despacho de señor Zapatero, dicen, puede ser que sea bijutería. ¿En serio? En serio, hoy ha Yo salido. vi más o menos joyas y tal, Sí. pero no escuché porque... Puede ser que sea bijutería. La bijutería nadie no guarda escondido en una caja Qué fuerte. tontería, por favor. Así que, y una herencia de su mujer. No. Bueno. Y algunos fueron regalados por parte de los jeques árabes de Arabia Saudí. ¿Cuántos kilos de joyas? Y se lo... No, de verdad. Ya es momento que ya tenemos que hacer algo. Y quienes están con el gobierno o esto reparten, si se callan, porque estas joyas se van a repartir entre ellos, lo que está gobernando. Porque los socios ya llega un momento que dice, ya basta, ¿qué es esta vergüenza? De verdad que las noticias cuando uno es que dice, si fuera algo mío, suyo, o que ya estábamos encerrados, y ellos ya veremos si era bijutería o son joyas verdaderas. Bueno. Cuéntanos cosas más interesantes. Más interesantes que fue el martes pasado, de aquí corriendo cuando me fui. Fuimos al HUB de Svalbard, del Museo Svalbard, y había un acto muy interesante. Era hablando de Antártida. Oh, exactamente, qué bonito, qué bonito. Y Qué quien bonito. comentaba es un escritor, es un, digamos, científico sobre Antártida. Entonces, Javier Cacho. Este señor que yo me acuerdo muy bien, él mismo decía, mira qué joven soy, qué guapo que soy. Pues ahora mayor,
Ya no es tan guapo. Sigue. ¿Ah, sí? Sigue, ¿Por qué de no? verdad. Es dulzura de la cara, muy guapo aún. Sí, yo creo que bueno. 85 por ahí. Madre Pero con una memoria. Qué bueno. Y este señor fue que ha llegado hasta Antártida. Entonces se comenta cosas sobre un trozo de hielo que es miles de kilómetros y es que no se puede dar vuelta en semanas, es una cosa locura. Pues eso tenemos en la Tierra. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Qué es pena una que no lo joya. cuidemos, ¿eh? Pues parece, exacto, no cuidamos, eso es Exactamente. verdad, eso le decía él Ahí también, está. que no Ahí cuidamos. está, que no nos mentalizamos Exactamente. de lo que eso estamos es verdad, haciendo. de Vale. lo que tenemos y no cuidamos, Exacto. exactamente. Después, miércoles, fuimos al Club Náutico de Palma, otro gran, digamos, una conferencia que era el séptimo, digamos, ahora se lo diré perfectamente, Jornada Histórica de la Armada. Eso ya, yo he estado en quinto, sexto y el séptimo, era 3 años que he asistido. Este fue el coronel Enrique Torres que habló sobre don Álvaro de Bazán, que en Palma tenemos una calle que Sí, se llama don Álvaro de Álvaro de Bazán. Bazán, exactamente. Pues este señor hace 500 años era quien viajaba con el barco alrededor del mundo, historias que nos ha contado sobre este señor, que es un patrimonio de toda España. Uno de los grandes, Grandes marineros, sí, mejor dicho, exactamente. marinos navegantes, Navegantes, españoles. bravo, exactamente. Álvaro de Bazán, sí. Historia que contaban sobre él, su vida, su padre, pues nos afecta. Nos gusta oír estas Claro que historias. sí, claro que Como sí. vosotros cuentáis cosas aquí con esta voz, con esta, digamos, dulzura. Contamos cosas Exacto. mallorquinas más que res. Y no, y cosas que no son mallorquinas. También. Lo del huevo También hay de todo, hay que contar todo, exacto. Y Horroroso. cuentáis, Sí, no. es verdad, hay que contar y vosotros cuentáis muy bien. El viernes nos invitaron a un acto, iba a decir que el tema de inmobiliarias hoy en día, pues siempre han tenido mucho éxito, pero hoy en día está muy digamos, a tope el tema de inmobiliaria, exactamente. Entonces, hacen unos eventos, otro día le dije en Motor World que vinieron muchos de Dubái y hablaron sobre esto, y el viernes fue una inmobiliaria que trabajan para toda la isla. Y el beneficio, digamos, es tanto el beneficio que podían organizar estas grandes fiestas a los que habían comprado o a los que habían vendido sus propiedades. Y era un evento de lujo, Qué guay. de lujo, de verdad. No nos avisan para estos eventos tan bonitos, ¿eh? Era muy Hombre, ya. exclusivo. Yo también quiero ir. No De tendríamos verdad tiempo, que ¿de sí. dónde quieres sacar el tiempo? Ostras, caviar, Bueno, a mí las lo ostras mínimo no. que no es mío tampoco. No, yo No sí, lo yo como, sí. no. Pobrecitas, las ostras tan Sí, vivas, no sí, quiero. de A mí me verdad gustan que mucho sí. las ostras y el caviar. Caviar Caviar, también sí. y las bandejas que iban y venían Qué guay. y Chica, de champán verdad. y cava Oh, y todo, esto es lo lujo. mío. Y en un sitio privilegiado, de verdad. Anabel, que está en calle principal, digamos, de Palma Nova, primera fila. Ah, qué bonito. Muy bonito, de verdad. El lugar, atención, todo. Y bueno, hemos disfrutado. Eso es una maravilla. ¿A que sí, Eso de me gusta verdad? que me cuentes. Exactamente, qué Claro, bien, muy estas bien. cosas Pero en la vida hay de tan todo. guay. Ya, Como pero se no, dice, no, no. una de cal, una Total, de no arena. podemos Hay que arreglar contar nada. todo. Cuéntame lo bonito, eso me gusta de oír. Y bueno, el sábado, que fue, digamos, un día que nos tocó el corazón porque ha venido nuestro gran presidente nacional, Ah, señor sí, ya te vi, Feijóo. ya te vi en las Exactamente, sí. Pues este señor, que es el presidente de toda España para Partido Popular, que gracias a Dios Partido Popular está gobernando por todo. Tenemos que felicitar a los andaluces. Enhorabuena, sí. de Han corazón, ganado, sí, sí. enhorabuena, exactamente. Y pues entonces, este señor, primera vez al presidente yo lo vi en Casa Gallega, cuando era alcalde de Galicia, de su pueblo.
vinieron aquí en Casa Galicia, Gallega, exactamente, en Campastía, y fuimos Carmen Carreras y un grupo de amigas y un grupo de personas de partido también. Pues ahí, primera vez que yo he visto al presidente nacional nuestro. Y después muchos actos, después muchísimos. Y me conoce de nombre y de todo. Caramba. De verdad, de verdad. Esto es demasiado. Por todo, Por que sabes, todo, por todas por todo. No te van a conocer. Pero de verdad, Yo te veo. exactamente, me ha dejado de verdad una sensación. Lo tendrás de presidente porque Pedro Sánchez Parece que sí, ¿eh? le salen Sí, se va. productos como setas. Sí. Claro, al final sí. son una de nada. Sí, Porque- está lloviendo. Exacto, y tenemos un presidente preparado, no se puede decir de verdad, es un señor economista, es un señor que sabe de todo. Cuando hablaba todo el mundo con boca abierta, que vamos a tener muchísima mejoría, pero por distancia. Ay, de verdad. Sí, totalmente. Y después fuimos a Club Elsa, que estabais vosotros. No, yo no. No estabas, estaba es en verdad. urgencias. Sí. Pero Yo bueno, decía, María no Fue está. muy bonito porque yo... Muy bonito. hice Vaya. hice la rifa. Por cierto, no he visto ni una foto. No, es que no, a mí no... Yo no a mí lo me hice hicieron... porque teníamos tanto hambre, porque hemos ido a la conferencia, a las 9 teníamos que estar ahí, pues hemos ido a ayunas, y hasta las 2, y a las 2 No he visto corriendo. ni una foto. Sí, Me hicieron ¿no? muchas mientras entregaba los regalos, Francisca pero- San Paul sí pero no lo sé dónde publicó. Yo a las 9 entraba en el hospital y salía a la 1:15. Lo que pasa es que la comida es muy buena. La comida muy buena, Tot- la cosa como Allà, son. cada senyora duia un plat. I clar, tot era queso. Ah, claro, sabes que Tot bueno, era sí. quesolà, exactamente. i un duia Havia de tot. coquerolls, l'altre duia panades, l'altre duia frit, però tot era fet a casa. Manitas Claro. de I era cerdo, boníssim, la era manita de boníssim. Ay, con lo que me cerdo, gustan a mí las uf, manis. excelente, No, ha yo sido no vas por menjar res, pero vaig a estar- albóndigas, Que tú pilotas. no comiste nada. No, porque estuve liado con Sí. la... Él estaba tan ocupado, le regalaban tantas jamones, Ah, pues, vinos y de todo. Cada any m'agafen per fer la Sí, rifa. i- sí, és es una hora verdad. ja, bueno. A nosotros no Va, vamos, tocó vamos, nada. ¿No vamos. comió nada? No lo, yo Bueno, no hablemos de mí. creo que no ha comido. Estaba todo tiempo hasta Bueno, que yo vi. ¿y Estaba ayer qué? ¿Estuviste con él en...? Sí, pensaba que os vería. Pensé que ¿Qué vendría. pasaba No mañana? podía. Era lo de Sonia Saavedra, la Ah, no presentación pudi- no de su pudimos. libro, Mañana- ayer de teníamos- su poesía. de su Ayer a las poesía. 7 el presidente Sí. del círculo Sí. me dijo a ver si podía ir a presentar el acto. Sí, sí. Y una hora antes, pues no puedo. Ah. No puedo porque para presentar un libro me lo tengo que leer, porque si no... y una hora antes no Verdad, pasa. sí, no. Antes. Dijo que tenía que venir una poeta para presentar, Sí, pero y le no falló- pudo venir, eras tú entonces. No, le falló uno Le y me falló. llamó a mí. Ah, Y vale, lo vale, llamó. falló uno y Pero te yo llamó. No podías venir. yo cómo voy a ir sin leer un libro, Sí, ¿puedo? sí, Si salíamos de sí, aquí sí. lo estaba llamando. Exacto, no podía Imposible ser. porque además nosotros teníamos Y ayer hubiera una ido cosa... a presentarlo si me hubiera He leído me el hubiera- libro, si hubiera por lo leído el libro, menos, sí, es pero verdad que sí, sense sí, sí. llegir un llibre, pues, va fa Sí. mal presentar. Y fue muy interesante porque ella parece que estuvo aquí estudiando en Ramón Llull. Exactamente, entonces se va, es de Cartagena ella, Sí. exactamente. Como mi madre. Ah, sí, ¿verdad? Qué interesante. Madre también de Cartagena. Cartagena, qué maravilla. Qué bien. Sí, Cartagena sí. morena. Ella está enamorada de Cartagena, habla de ahí, ahora vuelven otra vez. Es muy bonito Cartagena. Sí, sí, vuelven a Cartagena, pues hablaba de amistades que tuvo Muchos aquí. marinos, es lo que había, siempre había. Estaba allí, Exactamente. Sus padres eran también, sus dos abuelos eran marineros también, todo- exactamente. hay mucho marino ahí. Así es, capitanes y todo. Estaban ahí los astilleros, había Así mucha es, vida. exactamente. Ahora no sé cómo está. Sí, y tenemos toda la semana, menos hoy que no puedo, estoy cansada de jardinería, mira cómo llevo la mano Ay, y qué negra pesadez. que me he quedado Del sol, quitando hierbas. Ponte Eso, protección, Ayer exacto. tuvimos aquí a una doctora. Sí, sí, y lo dijo- vi. ¿Lo viste? Sí, Más maja, me sí, gustó que más. Me ha encantado. De la Sí, clínica apunté Balau. todo, sí, exactamente. claro que sí. La y el doctora viernes Sánchez, maravillosa. que iremos al restaurante que a Matías y Miguel. Ahí estaremos, Es si la Dios fiesta quiere. que organizan estas parejas que están aquí. Divendres Los tenim la señores reunió Rafael mensual dels músics. I com que jo som el president de El que canta.
Associació Balear de Músic, pues, divendres. Exactamente. Estàu convidats, si voleu venir. Sí. En el dinar, el darrer divendres de cada mes vamos a fem un caber. dinar. Somos ya ciento y pico. Tanta. Y habrá una cantante soprano también. Ah, sí, soprano. sí. Nuestra Canta ella. Querida Olga Shine. I Olga ve una Shine. cantant, una soprano d'òpera, que Exacto. és boníssima. Buenísima. Canta maravillosamente Ah, sí. bien, como un ángel. Què dius? ¿Qué quieres? Pues puede también cantar ahí. Mos van lançar l'home d'aquí, l'Emilio Bravo. Emilio Boigas. Emilio Boigas. Clar, ets l'amo, ara l'amo és un altre. Sí, ara ja no. Que sí. Pues tenéis que venir divendres. Ahí nos veremos. Em perdoneu. Claro que sí. Se mos ha fet tard i hem de tancar. Moltíssimes gràcies. A Sí, ustedes, porque si no a estos señores ya no van a ustedes. tener Señora, tiempo de sí. respirar. Pues claro, Nada, un minuto y ni publi pongas, ¿eh? Un minuto y nos vamos directamente a hablar con estos señores que han venido desde Campos, Pues Campos vale, del sí. puerto. Sí. Fin de Un març beso, aquí y fin viernes de Gràcies, veremos. Seri. Exactamente. Un Molt besito. bé, gracias. Adiós, venga, vámonos que nos vamos. Querido Iván. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos en el punto neurálgico del programa de hoy, el 359 de Mallorca a la carta. Todo gracias a vuestro afecto y a vuestra fidelidad. Habéis hecho del magazine Mallorca a la carta una referència en les Isles Baleares, des cada hora baixa, a les 5 aquí, tothom aquí, a veure'm-nos. De Maria passa llista, i jo papapam. Bé, anem a presentar el nostre convidat d'avui. Quizá el fútbol sea una de las pocas cosas capaces de enseñarnos, en apenas 90 minutos, una pequeña lección sobre la vida, porque uno empieza lleno de esperanza, atraviesa momentos de duda, se enfada, sueña, protesta, se ilusiona otra vez y termina entendiendo que no siempre gana quien más quiere, pero casi siempre permanece quien más ama. Ser aficionado a un equipo tiene algo profundamente humano. Uno no elige solo las victorias, también firma sin darse cuenta las tardes amargas, las clasificaciones imposibles, los silencios después de una derrota. Y esa extraña fidelidad que hace que aunque todo vaya mal, el día y al día siguiente sigamos mirando el escudo
con el mismo cariño de siempre. El Mallorca, el Real Club Deportivo Mallorca, el Mallorca, ha descendido. Duele, claro que duele, sobre todo después de 5 años en primera, de tardes de emoción y de aquella sensación de haber vuelto a sentirse entre los grandes. Pero el fútbol tiene memoria y también tiene paciencia. Hoy queremos hablar de ese amor sin condiciones que tantas veces nace en una grada, se comparte en una peña y acaba formando parte de la vida de las personas. Hoy tenemos en el estudio a Sebastián Badell y a José Cruzado, de la peña mallorquinista Albisi, en Campos. Hoy hablamos de fútbol, sí, pero sobre todo hablaremos de sentimientos. Molt bones tardes, Sebastià i Pep, o Josep. Bones tardes. Com estàu? Bé. Tard, però hem vengut. Ben tocat. Sí, lo primero de todo. Vosaltres podeu xerrar en mallorquí, no hi ha cap problema. Nosotros os preguntaremos en castellano porque tenemos mucha audiencia en castellano. Lo primero de todo, ¿cómo está el ánimo después del descenso del Mallorca? ¿Todavía duele o ya empieza a digerirse? Comença tu, Sebastià. Encara estan un poc tocat. Jo he estat 2 dies. Aquí, He sí. estat tocat 2 dies, però ben tocat que no m'ho podien dir res, ni jo del català, ni res. Ni treballava en el bar, ni res, estava cremat. Però ja m'has passat. Vaya un disgust. ¿Y tú, José, qué tal? Todo pasa, todo pasa. Los primeros momentos son duros y te piensas y dices, bueno, ya no voy a volver o ya el año que viene no y tal, pero después dices, otra vez estoy y bueno, a empezar otra vez la temporada que viene en segunda y adelante. Pero bueno, yo tenía asumido que descenderíamos en Valencia. Valencia, aquello fue... En Valencia, cuando terminó el partido, dije, ya se ha acabado. O sea, lo que hay no es imposible. Muy bien. Sebastián, 5 años en primera división dan para mucho. Si miráis atrás, ¿qué momentos recordaréis siempre de esta gran etapa? Lo de res. Lo més important. Tenim recuerdos de jugadors que Millors. hem tingut jugadors boníssims, però molt. I perquè teníem ni Bagassa, i teníem Neto, i teníem, jo què sé, una varietat de jugadors que ens va dur l'entrenador. Va dur des d'Argentina. Argentina va dur els jugadors, va triar jugadors, i quan vas aquí amb els jugadors, ningú sabia qui eren ni qui no eren, no els coneixia ningú, i res. I a poc van arribar a conèixer i vàrem anar per Inglaterra i vàrem anar per Mònaco a jugar. I una passada, era una passada d'equip. La Copa del Rei. La Copa del Rei, que jo era allà a Múrcia, Sí. el primer a Múrcia. Sí. Una passada. I ara, enguany, en Arrasate mos ha destrossat la vida. ¿No te gusta Arrasate? No. No te ha gustado, ¿no? Des del primer dia, res. ¿Por qué? ¿Qué le encontrabas a Arrasate? Tenia la manera de jugar per enrere, porter. Per enrere. Amarrategui. Porter. Amarrar. I no donava mai feina en els delanters, mai en prou. Y eso teniendo un delantero de primerísima fila. Sí, es verdad. Porque tenemos un delantero de primerísima fila, ¿no? Durante estos 5 años últimos que ha preguntado, Sí. oiga, lo que más recuerdo es la final de la Copa. O sea, la final que vivimos, eso es magnífico, eso una cosa. La perdimos, pero bueno, estuvimos allí y luego después también, todo este tiempo, pues bueno, como un equipo sufridor, pues hemos ido pues pasando pena, como se dice en mallorquín, pero hemos ido adelante, porque yo creo que todo el que le guste, el que sea aficionado al Mallorca, tiene que saber que tiene que sufrir. Claro. Lo de ir cuando fuimos a jugar la Supercopa, íbamos triste porque habíamos perdido un partido 3-0 con el Pontevedra y tal, y no fue bien. Y bueno, eso es, estos 5 años recuerdo todos los partidos y en particular este. ¿Estuvo bien despedir a Arrasate?
a Jacobo Arrasate? José, a ti. Porque él ya ha contestado que no le gustaba nada. Yo creo que sí, creo que estuvo bien, porque creo que el vestuario no estaba con él, o sea, tenía un problema de vestuario y los jugadores no rendían a tope. El hecho, Arrasate no era un entrenador malo, era un buen entrenador. O sea, a mí me gustaba, no me disgustaba. Lo que, claro, la dinámica de estos 5 años, lo que más hemos disfrutado es la primera vuelta cuando entró, que pensábamos todos, teníamos ilusión de que iríamos a Europa, ¿no? La segunda vuelta fue malísima y no descendimos porque la primera vuelta había sido muy buena. De milagro, claro. Claro, entonces, pero vamos, estuvimos a punto, ¿no? Y luego después, cuando hemos empezado esta temporada, la temporada no ha empezado bien, tuvimos mala suerte en el reparto. No es lo mismo empezar jugando con el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, que empezar con el Elche y con eso. Nosotros nos metimos en los 4 o 5 partidos y no teníamos casi puntos. Entonces, de ahí arrancamos mal y hemos acabado peor. Sí. Claro. ¿Tú qué piensas, Sebastián, de De Michelis? ¿Qué tal De Michelis? ¿Te ha gustado? ¿Quién? Ah, sí. De Michelis, Sí, el sí, entrenador. sí. Los 3 partidos primeros, muy bien. Aquellos que perdieron, me decepcionó. Sí. Pero porque habían cogido los jugadores la misma manera de jugar con Arrasate. Estamos jugando barrera, para atrás, portero, para atrás, siempre barrera, para atrás. Y los delanteros corrían para aquí, para acá, y no tenían trabajo. No le llegaban a balones. No, así sin balones. Y si le hubieran dado órdenes, el míster hubiera ido al ataque, como los 3 primeros que jugaron con él, que los hizo pa'lante. Los primeros partidos. Sí. Que nos ilusionaron y van a decir, ¿esto qué es? Va a ser muy bon, aquest Sí. partit. No? Y los 2 últimos, lo que luego, el día final del otro día, hizo lo que tocaba y 3-0. Ya era tarde, pero... Y no. ¿Tú qué crees de Martín De Michelis? Bueno, es un entrenador bueno, lo que pasa es que no ha cumplido el objetivo. Él vino aquí para mantenernos en primera y hemos bajado, con lo cual si él ha venido con un objetivo y no lo ha cumplido, pienso que se debe marchar, creo yo. ¿Tú crees? No, para la próxima temporada nada. Yo creo que no, además creo que en la segunda división, para jugar en la segunda división tienes que tener un entrenador que conozca bien la segunda división. Si no tiene un conocimiento de la segunda división, creo, es desde mi punto de vista, ¿A quién traerías tú? No lo sé, hay entrenadores que son especialistas, no sé, Paco López es uno, Ramis también es un... Paco López... Bueno, yo digo... Lo último que ha hecho... Ya, pero me refiero que son entrenadores que tienen que ser entrenadores que conozcan bien eso. Y luego... Aparte, una de las... El mexicano era bueno para joder, ese era bueno, para Javier eso Aguirre, sí que era bueno. Javier Aguirre no te quedaba, per pujar. Y que el controle el vestuario. vestuario. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, ya también. Que controle el vestuario, que el vestuario, porque si... Sí que no tenía amigos. Claro, ahí está. Sí. Fue una lástima que se fuera, ¿no? A mí la forma de jugar me gusta más la que en principio parecía que De Micheli tenía, que son los primeros o sea, no jugar a fútbol y después creo que por el miedo pues se vino atrás. A ver, Sebastián, ¿qué piensas del dueño del club, Nandi Colbert? Ho ha fet bé, ha estat un poc rácano. ¿Qué trobes tú? Un poco rácano. ¿Encuentras que ha sido rácano a la hora de soltar un poco? Sí. Ha fet un camp de cine molt ben ideat, molt ben fet, per baix molt ben muntat, tot, però l'equip un poc oblidat. Tot ja. I de traer el Sarró, quan anem a Sobre todo en invierno, porque en invierno viéndolo, ¿tú qué crees, José? En invierno viendo el panorama, tú no hubieras fichado. Alguien, o sea, pero no tenían que esperar hasta el último día, o sea, como el equipo se veía como estaba, necesitábamos unos refuerzos, principalmente la defensa. Mira, el Elche, y claro, entonces
nadie del equipo técnico miró durante ese tiempo, desde septiembre hasta enero, nadie miró a ver qué necesitábamos. Algunos aficionados sabíamos que necesitaban algo en la defensa. Eso era necesario en la defensa, estaba haciendo aguas, siempre nos hacían goles, o sea, a la portería cero se quedaba muy pocas veces y nadie, trajeron el último día, ficharon a 2, bueno, uno de ellos prácticamente es un fichaje, es un chico muy joven. Se entiende que tienes que fichar lo mejor que lo que tienes, claro, porque si no, sí, claro. ¿o no es así? Sí. Si no, que refuerzas, eso no es un refuerzo, si no dos un titular, no es que refuerzo, ¿no? Trajeron uno que, bueno, hizo un partido o 2 buenos, pero luego se lesionó y quedó en nada. Ahora toca segunda división, Sebastián. ¿Es momento de reconstruir con calma el Mallorca o tienes la obligación de intentar subir inmediatamente? Si han de pujar l'any que ve, s'ha de reconstruir l'equip i no hi ha pressa. Què trobes tu? Jo trobo que no hem de pensar dos pits i hem de tornar a pujar. L'any que ve? Sí. I has de mullar dos bets, perquè si no, no pujaràs, o no? Bé, que demanin una recoleta amb un capell tots els socis que es presenten. Tu creus que això funcionaria si demanessin dos bets? Un tio que en té dos bets, que hi hagi per càstig. Però com que ara han vist que han treballat, en un any poden construir un bon equip. Sí, ¿tú qué crees? Yo creo y espero con todo eso de que el año que viene hagan un buen equipo y que subamos. O sea, porque si no subimos el primer año, luego cuesta mucho subir. Ahí está el Racing de Santander, que ha tardado 14 o 12 años. El Coruña, que también ha subido, también ha tardado mucho en subir. Si nos ponemos... debería ser hacer un equipo para subir el año que viene. Vamos a jugar un poco a ser presidentes del Mallorca. Si el club fuera vuestro, ¿qué sería lo primero que haríais? Sebastià, què seria lo primer que faries si fos teu? Si fos meu, me posaria a reflexionar un poc i tots els jugadors que se n'han rigut del Mallorca, perquè se n'han rigut. Eso iba a decir yo, porque no toda la culpa la tendrá el entrenador, ¿no? Fora. Està privat. Fora. Ara que no mos sent ningú. Qui són els dolents, mem? No mos sent, ja. I aquí no mos sent ningú, ara estem tots solets, No ho vol dir. No el posis en compromís. Qui no renovarà? Au, qui no renovarà? No Qui trobes que no renovarà? En Mafeo se'n pot anar. A qui no renovarà? Perquè quan va sortir enmig del camp, total ja feia un escàndol. Ah, sí, carai. Quan va entrar dins del camp, però el se van menjar tot el públic. En Mafeo. I era un bon jugador, Mafeo. Però... I de quan va venir era molt bo. Era un bon jugador. Sí. Però des que van treure en Dani de fora, que l'entrenador va posar arrestat fora a jugar i una multa, tot el vestuari va fer per avall. De ben que l'entís cap a tots, no és així. Bueno, tu què faries si fossis president? Un parell de fora, però què més faries? Perquè si fos el jugador de fora, esperar de comprar jugadors. Si no fitxes... Anar-se'n a esperar pateres així com riben i així com entren, que diguin el jugador a Fumbal. I no, vinga, el jugador vol si trobam un altre gemel. Això jo faria. Això faries. Que Sebastián lo que haría sería sacar a la mitad de los jugadores, ¿es así? Sí. Y después esperar pateras y cuando viera un tío que tuviera un físico tal, venga, viene que aquí. ¿Es así, no? Això. Bueno, ¿y tú qué harías, José? Bueno, yo en principio lo que haría, hay que ver los que van a renovar y los que no van a renovar, porque yo creo que Muriqui no se quedará. Ojalá, pero creo que no se quedará. Pero es que María te ha preguntado qué harías si fueras presidente. Sí, pues sí. Muriqui, ¿tú lo renovarías, primero de todo? Hombre, yo creo que está renovado. La cuestión es, le diría si quiere quedar o no quiere quedar. ¿Se quiere quedar? Sí, si se quiere quedar, evidentemente sí. Y habría jugadores que no les renovaría, que y buscaría, porque hay jugadores que son de primera, que en primera juegan bien, pero para segunda no sirven. O sea, hay jugadores que no... ¿Qué jugadores? Por ejemplo, el lateral izquierdo, el colombiano,
él, yo creo que para la segunda no sirve ese jugador. No, para primera sí, pero para segunda no. Y hay que fichar un lateral izquierdo. Claro, sí, después porque el Lato a lo mejor derecho también hay que ficharlo. Claro, también. Porque estamos muy mal, ¿no? Sí, más feo, yo creo que no se quedará ahí. Además, si yo fuese presidente, ya no le renovaría, no por nada, sino porque creo que es un buen jugador. Es un buen jugador. Mafeo es un jugador de primera división. Si él quiere. Y a veces lucha y a veces sí y a veces no. Y en el centro de la defensa, ¿cómo va la cosa? ¿A quién ficharías? Fichar ahora mismo no sé. O sea, a los dos fichajes, los dos que hay, los dos que tenemos, Raillo y Valiant, o sea, yo si se quieren quedar los dejaría a los dos. Pero no bastan. Claro, este año ha habido un juego por todos lados. Y David López, a pesar del fallo que tuvo, que nos costó esto, vamos, yo también me lo quedaría. Para segunda es un buen jugador y para primera también. Si son tres centrales, el albanés no creo que se quede. No, yo ni creo que se quede ni creo que lo quieran tampoco. Yo no. Yo creo que no si tú fueras presi, yo diría no. Además creo que está cedido, pero y cobra mucho. ¿Qué se necesita en el centro del campo? En el centro del campo se necesita gente. Hay gente en el centro del campo. Dardel, en teoría, tiene que quedar. O sea, ¿Medio centro ficharías o no? Sí, un medio centro sí que es necesario. Un medio centro, pivote. El Samu Costa se irá, entonces ese sitio tiene que estar cubierto por dos mediocentros ahí. Uno defensivo y otro ofensivo, ¿no? Sí. Bueno, ya sabemos lo que haríais si fuerais presidente. Pero podemos escribir a Andy a ver si os meten en la directiva, ¿no? Sí, a ver, hay que elegir un entrenador. Venga, elige un entrenador. Uno. Si eres presidente, elígelo tú. Venga. Qui fichan para l'any que ve? Jo me quedaria amb Micheli aquell. A te lo quedaries? Sí. Martín de Michelis. I perquè aquell segur que s'anirà a Argentina i mos durà jugadors d'aquest que no coneixem, que el que va fer l'entrenador que teníem, que no hi ha. Se'n tenia vegades a Ineto i tot això. En Cooper. Héctor Cooper. El Cooper, això, ara me sortia. Era un figura, Sí. Héctor Cooper el va fer. Va dur tots aquells jugadors que ningú coneixia i van ser figures. I ell, Michel, que és argentí, segur que té gent coneguda per allà i molt durar... Segurament. Molt durar la ment d'aquests. Segurament. És l'única solució. Per Espanya no hi ha res. La segunda división parece fácil desde fuera, pero suele ser durísima en la segunda división, es muy dura. La española es durísima. Es muy difícil. ¿Qué tendría que hacer el Mallorca para ser realmente candidato al ascenso? Què hauria de fer per l'any que ve lluitar per pujar? No ho sé. Feina. No sé què t'he dit. Hacer un equipo. Feina. Hacer un equipo para jugar subir, en segunda ¿no? división. I ara, para jugar en segunda división. I ara, com a penyes bici, què poden fer les penyes pel Mallorca? Què haurien de fer les penyes? No poden fer res. Perquè apoyar no poden... Apoyes però no saben de res. Quin ambient se viu a la teva penya al bici de Campos? Quin ambient se viu ara en aquest moment? Ara és mort. Ara és mort. Que va ser temporada... Te trobes pel carrer i això i fan... Hem perdut. Sí. I jo la sang me fa... ¿Tú qué crees? ¿Qué ambiente hay? Bueno, el ambiente es malo porque cuando hay se baja de categoría, la gente pues, no está, o sea, está triste, no hay ambiente. Ahora mismo, pero yo lo que estoy seguro es una cosa, que cuando empiece la temporada estaremos todos otra vez ahí para ir cada domingo, o cada sábado, o cada viernes, o lunes, para ver el Mallorca. O sea, cuando empiece... Ahora estamos, diríamos, todavía digiriendo la bajada, ¿no? Y decimos... La derrota. La derrota la haber bajado. Pero creo que, o por lo menos por mi parte y por mucha gente que hablo, que el día antes, un mes antes que empiecen los fichajes y todo eso, todos estaremos ahí
Claro, dependiendo del hombro para Normal. para que el año que viene subamos otra vez a primera. Claro que sí. ¿Qué tiene el Mallorca para que incluso cuando las cosas van mal lo sigáis queriendo tanto? Bueno, yo creo que todos los clubes tienen aficionados y el fútbol es así, o sea, es una afición, un cariño vamos abajo. Nosotros, él y yo, lo hemos vivido, bajamos a segunda, después de segunda bajamos a segunda B y allí estuvimos todos los partidos, ni uno fallamos, siempre apoyando. No en muchos. Yo creo que ahora la afición, el soporte económico es la televisión. O sea, nosotros, si el club quiere pasar de nosotros, puede pasar perfectamente. O sea, porque nosotros lo único que le servimos es, y evidentemente también es mucho, es apoyar al equipo cuando está jugando, estamos allí. Pero económicamente yo creo que no eso tienen que sacarlo, el dinero tienen que sacar por otro sitio. Oye, ¿los precios de los abonos están bien? ¿Encontráis que están bien, Sebastián? Sí, porque están conjuntados con los otros equipos. Sí, más o menos es lo mismo en todos los equipos, ¿no? Vinieron con un acuerdo, sí, a través de las peñas, de todos los clubes, sí. y más o menos todos están menos Barça y Madrid. Y Madrid, que esto es la cosa. Eso te dan un hachazo, que bueno. Sí, te dan el día que viene el Barça es más caro, ¿no? Sí. Y el día que viene el Madrid, ¿no? Sí, las entradas. De 50 euros te pega a 200. Pues tú, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno. A ver, el mejor jugador que tú has visto en el campo de fútbol del Mallorca. Que no hagi estat del Mallorca, però. Jo, Neto. Aquest era del Mallorca, però. Sí. Aquest del Mallorca, el que més t'ha agradat és Neto. Sí. I que no fos del Mallorca, on que has dit, quin jugadorazo. En Torres de l'Atlètic de Madrid. Aquest te va agradar, el Niño. També m'agrada. El Niño. I tu, a ti, José? Messi. Messi ha sido el que más te ha gustado. ¿Y del Mallorca? Para el Mallorca, Eto'o. aquí. Eto'o ha sido, más. para mí ha sido, y actualmente el que tenemos, el que nos ha hecho 23 goles este año. Muriqui, sí. Esto era un gran jugador, Eto'o. Eto'o es el que, como jugador, es el que más me ha gustado del Mallorca de todos los Más tiempos. determinante. Sí. Creo que ha sido el que, a mí particularmente, supongo que a gente que no, pero a mí el que más me ha gustado de todos los tiempos es Eto'o. I és l'entrenador que més t'ha agradat? L'entrenador, el entrenador que más te ha gustado. Cooper. Héctor Cooper ha sido. Héctor Cooper. ¿Y sí, a ti? Es uno de los que más me ha está- gustado, pero aquí Luis Aragonés... Es lo que iba a decir. Aquí está Luis Aragonés. Luis Aragonés me gustó mucho cuando, bueno, en la época de Eto'o estaba Luis Aragonés y me gustó mucho también. Y hay varios que Han sido grandes entrenadores, Sí, pero ha han habido. ganado poco. Luis Aragonés le salvó porque ganó una Eurocopa con España, pero ni tanto. Y eran dos grandes entrenadores, Sí. pero han ganado poco. A la hora de la verdad, ¡pam! Cooper es el final mort. parecía que las finales les condenaba. Era como Pulidor, perdía las Sí. finales, sí. Sí. Bueno, pues ha sido un enorme placer tenerlos con nosotros, ¿verdad? Os acompañamos en el sentimiento, pero bueno, y esperamos que de verdad, que el año que viene suba otra vez a primera en Mallorca. El año que viene subiremos. Claro que sí. Ese Arriba Mallorqueta. Claro que sí. Y bueno, esperamos que tengan mucha suerte y que vosotros estéis más contentos el año que viene, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por haber venido. Muchas Aquí. gracias. Aunque os ha costado llegar, Mallorqueta en banda, arriba Mallorca, sempre. Molt ben perdut. Sí, Mare meva, moltes gràcies, tothom. moltes gràcies per estar aquí. Eso, moltes gràcies. La t'anirem a veure a Campos, Sí, vendrem a dinar. en el restaurant Servici, anirem a sopar unes gualderes que m'han dit que els fan molt bones. No te tornis al McDonald's, perquè ve primer. Jo no som de McDonald's, a mi no Ens m'adonen vibres al McDonald's. McDonald's i jo venim altres. No, no, Primer està a no. McDonald's. Sí. Pues tu, I passarem al McDonald's, no No tornaran al t'equivoquis. McDonald's. No, per mi no. Fins Esperem aquí a hem subir, arribat. Rafael, ja. Fins aquí hem arribat. Sí. Moltes gràcies, saludos. Moltes Será fin de un gràcies. altre día. ¿Eh? Gracias. Bueno, queridísima audiencia, tenemos que ir despidiéndonos porque la tarde se ha hecho muy corta. Eso. Sí, se ha hecho muy corta. ¿Tenemos tiempo de poner una canción tuya? No lo sé, Bueno, técnicos. mira si puedes poner una canción y elige tú una canción
en la voz de María Zanoguera. Eso. Será hasta mañana, si Déu vol i María. Fins Besos demà. y abrazos para todos. Fins demà. Adeu. Molta salut per tots, que no cansa. Adeu. Cara, cosa mi succede questa sera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Adesso mai tu puoi provare, chiamami tormento, dai, hai visto mai? Caramelle non ne voglio più, de rose e violini, questa sera raccontale a un'altra, violini e rose le posso sentire, quando la cosa me va, se me va, quando è il momento e posso si vedrai. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai, hai visto mai? Caramelle non ne voglio più, la luna e dei grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare, l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma proprio scegli a me. Parole, 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 son tanto parole, parole tra noi. Parole, 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 son tanto parole, parole tra